Hoy conversaremos sobre terapia acuática. Nuestros invitados el día de hoy son el doctor Luis Brea Franco, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. También se encuentra con nosotros Maily Vanegas Gómez, quien es licenciada en Cultura Física y especialista en deporte para alto rendimiento. Bienvenidos. Para nosotros es un placer recibirlos aquí. Gracias. Doctor, cuéntenos un poco de qué se trata la terapia acuática. Sí, bueno, yo voy a dar más bien un testimonio de cómo me ha ayudado la terapia acuática, específicamente el trabajo de Maily. Yo estoy padeciendo de hace muchos años una escoliosis progresiva de la columna, o sea, poco era como la torre de Pisa, me estaba inclinando hacia un lado y la cadera me había caído, la cadera izquierda. Entonces, donde iba no me sabían decir qué tratamiento, tuve con ortopedas, ninguno me recomendaba un tratamiento específico. Lo único que me decían que era que si me operaba va a ser un costo muy alto en cuanto a calidad de vida, porque iba a tener que estar estable por más de un año, en una cama, etc. Entonces comencé como no podía hacer ejercicios, y yo era una persona que me había dedicado siempre a hacer caminatas muy largas, comencé a darme masajes corporales en el centro tacto de los ciegos de la Asociación Dominicana de Ciegos. Ahí tuve como un año, me ayudaron bastante, me flexibilizaron el cuerpo, me soltaron un poco, pero no me corregían el problema. Entonces un médico que me atiende me recomendó que tratara con un centro de rehabilitación. Ahí fui también, probé, me hicieron masajes más específicos para la columna, etc. Pero ahí yo descubrí que existía la terapia acuática. Yo no sabía muy bien de qué se trataba, pero me dijeron que yo podía mejorar bastante. Entonces me puse en contacto con la Universidad Católica de Santo Domingo, que es que tiene el centro de terapias anexo de rehabilitación. Entonces ahí me descubrí a Maily, que es una excelente entrenadora y terapeuta, y comencé hace como 3 meses a practicar ese tipo de terapia 2 veces a la semana. Bueno, para darte una muestra del progreso que tuve, es que yo andaba con un bastón, yo no mantenía en equilibrio sin el bastón. Al mes yo solté el bastón. Excelente. Los dolores lumbares han ido desapareciendo poco a poco y yo me siento sumamente tonificado en mi cuerpo y muy mejor. O sea que todo eso se debe a ese tipo de terapia. Digo además que en Europa ya es una práctica en casi todos los países que se ofrece este tipo de terapia para personas que tienen problemas con la columna vertebral, problemas de tensión nerviosa y envejecientes, porque es una forma de hacer ejercicio que es menos costosa y onerosa para una persona ya de una cierta edad. Pero para que hable específicamente sobre eso, creo que debería hablar Maily. Maily, claro que sí. Bienvenida, Maily. Gracias. Cuéntanos de qué se trata la terapia y cómo tú iniciaste en ella. Bueno, iniciamos el trabajo en el agua, pero como entrenadoras hace mucho tiempo. En el año 99 me gradué de licenciada en Cultura Física en Cuba. Y la cultura física abarca varias ramas de la actividad física como tal, incluyendo la terapia física.
lo que uno va especializándose. Yo en ese caso, en aquel momento, hice en entrenamiento deportivo como tal, y luego vine acá a trabajar con la Selección Nacional de Nado Sincronizado en este país. Posteriormente, bueno, pues me fui especializando un poco por la parte terapéutica, ya con el manejo que tenemos con los años del agua y los beneficios que esta brinda. Ahí fue más o menos como me inicié como terapeuta acuático, con algunos cursos especializados, y también hicimos una especialidad en deporte para el alto rendimiento y acá en Cuba también. Todo eso, por supuesto, enriquece el conocimiento a la hora de hacer las terapias del cuerpo, músculos, huesos y demás. Entonces, ¿qué es la terapia acuática? La terapia acuática son ejercicios terapéuticos en el medio acuático. De hidroterapia todo el tiempo. No trabajamos con chorros, la piscina de nosotros es atemperada, una temperatura de entre 32 y 36 grados para la generalidad de las afectaciones con las que trabajamos. Pero básicamente es eso, es ejercicios terapéuticos en el agua. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden mejorar, que ya está probado, que pueden mejorar ampliamente cuando recibe terapia acuática? Bueno, a nosotros nos llegan casi todas las patologías. Trabajamos mucho la parte neurológica, todas las afecciones neurológicas, y bueno, trabajamos con embarazadas, niños, pero está probado que no existe específicamente nada, o sea, que lo limite. Cualquiera que lo necesite, ya sea una lesión deportiva, postquirúrgico y enfermedades, ya te digo, neurológicas, se pueden trabajar y está probado, sobre todo, mira, los accidentes cerebrovascular mejoran mucho. El Parkinson, los pacientes con Parkinson mejoran muchísimo también. La esclerosis múltiple, muy bueno para los pacientes de esclerosis múltiple. Los que sufren de artritis, quizás que a veces tienen temor de sufrir alguna clase de calambres ya dentro del agua, ¿es recomendable? Sí, claro, porque trabajamos con agua tibia, más bien sobre lo calentica, y eso hace que se desinflame también un poco, que aumente la circulación, el riego sanguíneo y sufre menos dolor. Aparte que hace ejercicios sin presión. El ejercicio en el agua tiene una característica, que no hay presión, no hay gravedad. Entonces pesamos menos y no hay dolor. La persona trabaja con una seguridad. Sí. El doctor mencionaba algo importante, ya en otros países esta terapia se ha estado probando, en países como Europa, ya tiene una historia. Aquí tenemos datos de cuándo inicia, a partir de qué momento se empieza a utilizar la terapia acuática. Bueno, aquí yo creo que hay una o dos firmas que lo hacen. La ventaja de que tiene la Católica es que es un centro de rehabilitación certificado, que no es con fines de lucro, mientras que otras ofertas ya son sí con fines de lucro y o sea, es más onerosa. Claro. Pero le voy a decir, o sea, como un testimonio, primero, al uno encontrarse, uno está acostumbrado a entrar a una piscina con un agua fría, como está al medio ambiente, uno entra a una piscina con agua tibia, o sea, que ya es relajante de por sí. El ambiente que hay alrededor de la piscina es está lleno de árboles, hay un silencio, o sea, que favorece la relajación, dejar el estrés que uno trae. Se trabaja mente y cuerpo. Sí, se trabaja mente y cuerpo. Posteriormente, uno va por pasos. Por ejemplo, yo lo digo por mí, yo al entrar, o sea, si yo no podía sostenerme en pie sin el bastón fuera del agua, cuando entré al agua, yo no podía mantener el equilibrio dentro de la piscina. O sea,
ya para mí es una cosa ya de calentamiento, un ejercicio de calentamiento, que yo la camino en varias direcciones, hago ya los ejercicios de calentamiento y no tengo problema del equilibrio. Entonces eso también va dándote un poco el sentido de tu cuerpo, diciéndote qué debes hacer para mantener el equilibrio. O sea, eso es un aprendizaje que te ayuda a manejar tu cuerpo también. Muchas personas entienden que es más difícil lograr el movimiento dentro del agua. Bueno, el movimiento dentro del agua se hace más lento por la resistencia que te ofrece el agua, pero no es más difícil porque no hay caídas. O sea, tú tienes el tiempo por la viscosidad del agua para pensar si pierdes el equilibrio, cómo no caerte. Entonces, ahí es importante porque se trabaja con las personas de la tercera edad, que uno de los riesgos que hay son caídas en esa edad, y es importante porque ahí se trabaja eso. En el caso del doctor, había ejercicios incluso que no podíamos realizar porque perdíamos el equilibrio. No hay caídas, pero hay un desequilibrio y en ocasiones no debe existir un movimiento en el caso de fracturas de caderas y demás, que hay que ser muy exquisito con el trabajo de esa situación. Pero sí, en el caso de él al principio no podía y ya los ejercicios son muy fáciles y eso se traslada afuera, a la tierra. Ya a la vez él suelta el bastón, ya él tiene equilibrio, tiene cómo reaccionar en caso de un momento, porque todo eso lo trabajamos dentro. Y es más fácil, no es más difícil. Sí, el cuerpo va inconscientemente asumiendo el mismo contrapeso que uno utiliza en la piscina, pues lo utiliza allá afuera. Se va adaptando. Se va adaptando. Entonces, por eso es que ya yo camino rápido, que la gente que me ve de hace 3 meses para acá se queda maravillada. Me dice, pero ¿y el bastón? ¿Y cómo tú estás caminando así? ¿Te operaste? ¿Qué fue? Y es que he dado un cambio del cielo a la tierra. Antes de iniciar este proceso, ¿ustedes le realizan una evaluación al paciente para poder preparar un entrenamiento específico para tratar su dolencia? Sí, el fisiatra en este caso es quien evalúa al paciente y le manda la terapia acuática. En la primera terapia se hace una evaluación visual. A partir de ahí, de qué puede hacer el paciente, entonces empezamos a trabajar de acuerdo a lo que ha mandado el especialista, el médico. Claro. Sí, el especialista, usted recibe la cita, incluso le puede mandar a hacer radiografías. Por ejemplo, en mi caso, que había un desplazamiento de la columna y por lo tanto de la cadera, ella me hizo hacer una radiografía de todo, desde el ombligo para abajo, para ver si había una disparidad en las piernas, en la pisada. O sea, yo gracias a Dios no cojeo, o sea, mantengo mi nivel. Entonces eso, ya todo eso se evalúa. Y entonces, cuando usted tiene todo eso, la fisiatra le dice que ella espera, o sea, por ejemplo, a mí me mide cada vez que voy el ángulo que voy ganando, recuperando. O sea, la evolución que usted está teniendo en la medida en que cada avanza en terapia. 20 terapias debo asistir a una sesión médica, sí. Entonces ahí la doctora me indica que me he recuperado y me indica si debo continuar haciendo la terapia. Pero se dan de alta los pacientes, o sea, llega un momento determinado en que ya, por ejemplo, el doctor va a estar bien y no va a tener que asistir a terapia a menos que no quiera hacer terapia de mantenimiento, porque esto es posible también, ¿no? Sí, generalmente sí tienen un momento de alta. A veces dura más tiempo, otras veces menos, dependiendo de la persona, pero ellos generalmente quieren quedarse con nosotros, quieren quedarse haciendo su terapia acuática de mantenimiento porque les gusta.
En el caso de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, ¿cuál es tu recomendación? Hay algunas personas que sienten temor por lo mismo que explicaba el doctor. Hay muchos que ya no pueden caminar por sí mismos, que necesitan el sostén pues, de un bastón o de otro tipo de artefacto para mantener el movimiento. ¿Qué tú les recomiendas a esos pacientes? Bueno, les recomiendo esta terapia. La terapia acuática en esta patología es fundamental, porque solamente la seguridad que les da, el bienestar emocional, es muy importante. Y los que no pueden caminar fuera, lo pueden hacer dentro, aunque sea agarrados, aunque sea conmigo. Y la amplitud de movimiento, la flexibilidad, la extensión, la relajación de toda esa parte espástica, en el caso de estos pacientes con esclerosis múltiple, para ellos es muy importante. Yo he visto casos de personas que cada día que salen de la piscina expresan su bienestar, o sea, una mejoría que ya ellos van palpando en cada sesión. Además, la piscina tiene paralelas, unas agarraderas paralelas donde ellos prueban a caminar sosteniéndose por los brazos. O sea que se le pone ejercicio o se le pone a dar pateo, a nadar con los pies. Y eso le ayuda muchísimo porque le suelta. Claro, de por sí se dice que la natación es uno de los ejercicios más completos porque trabaja todas las partes del cuerpo. Las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de situación, ¿pueden asistir también a estas terapias? ¿Es recomendable? Bueno, en el caso del centro nuestro solo es para las personas que el médico lo indique, o sea, no es abierto al público. Pero sí, existen otros centros que las personas pueden hacer ejercicios físicos. Acuáticos. Exacto, porque no solamente el agua sirve para nadar. Hay personas que han llegado y me han dicho, pero yo no sé nadar. Digo, no es nadar a que vamos a caminar. Y vamos a hacer ejercicios de movimiento, de los brazos, del tronco, y es completamente diferente, y ellos incluso se quedan asombrados y dicen, no me imaginé que el agua sirviera para esto. O sea, no necesariamente nadar, pero sí ejercicios físicos con implementos se pueden hacer. De algunas enfermedades que pueden pues mejorar muchísimo, incluso tú mencionabas que los pacientes llegan a darse el alta ya una vez recuperados a través de la terapia acuática. Sin embargo, mencionaste un punto muy importante fuera de cámara que me gustaría que tocáramos, y son los niños con parálisis cerebral. También quisiera que tocáramos los niños que nacen ya con lo que se conoce como espina bífida. Sí. Cuéntanos, Mayra. Sí, tenemos experiencia con ese trabajo acá en la clínica y los resultados son buenos, satisfactorios, lentos, pero vamos avanzando. Ya hay niños incluso que nadan solos. O sea, eso es muy importante porque son niños con muchas limitaciones motoras y sin embargo en el agua logran toda esa movilidad y logran nadar toda la piscina sin ayuda mía. Entonces se mantienen esos niños trabajando y le mejoran la parte afuera de la tierra, de su locomoción. Sí. Y favorece también la autoestima, que es un muy factor importante. Sí, eso muy es un importante. factor importante, no solo en los niños, en los adultos, en las Claro. personas de la tercera edad. Pero bueno, como te decía, los niños de espina bífida también. Se trabaja mucho, se logra la extensión de todos los isquiotibiales, toda esa parte que está muy afectada, y la movilidad del tronco, la respiración se educa también. Es un poco arduo el trabajo, porque primero cuando los niños son más pequeños, es como las clases de natación, que el niño necesita esa confianza en el entrenador, en este caso en la terapeuta, y hemos tenido muchísimos casos, pero ya después, bueno, pues lo quieren a uno mucho y lo que quieren es estar en el agua, y la mejora, los padres muy contentos, y los médicos también, cuando le hacen las revisiones, se ve el desarrollo y el avance. Se ve el progreso. Doctor, esa parte de la autoestima es importante, no solamente en los niños que tienen estas condiciones, sino en los miembros de la tercera edad, como mencionaba Miley. Después de usted tener toda una vida siendo independiente, capaz,
empieza un momento en que usted se siente dependiente, que ya no puede hacer ciertas cosas, y este tipo de terapia les permite regresar a esa movilidad y a sentirse nuevamente, pues, dueños de sí mismos. Mira, mi caso es un caso ejemplar. Yo estuve haciendo durante 20 años 22 kilómetros diarios en caminata. O sea, me tomaba a veces 2 horas y media. Una persona, yo lo hacía diario, sábado y domingo. Eso me daba una tonificación para el cuerpo y además una relajación mental. O sea, me eliminaba todo el estrés. Cuando yo me veo que empiezo a caerme cuando estoy haciendo ejercicio y veo que mi movilidad se está atrofiando y que no puedo, entonces paso a las máquinas y en las máquinas también encuentro el límite. Para mí fue un derrumbamiento, porque lo que yo pensaba era que si yo no buscaba un medio para superar esa situación, me iba a quedar, y ese era el pronóstico de los ortopedas, que iba a caer en una silla de ruedas. Entonces es para una persona activa que está acostumbrada a una vida de mucho ejercicio y de mucha actividad, esto sería una tragedia. Claro. A nivel físico, pero también a nivel de autoestima emocional. Claro. Entonces, para mí, yo le voy a decir, yo he renacido en estos 3 meses en cuanto a estado de ánimo, porque yo le voy a decir, hace 3 meses yo no podía conducir un vehículo, porque el dolor que sentía cuando me sentaba a un vehículo automático de estos nuevos, que son facilísimos, que casi se guían solos. Cuando yo me sentaba en el sillón del conductor a tratar de conducir, lo hacía con unos dolores tremendos. Entonces tuve la negativa experiencia que tenía que tomar analgésicos para poder subsistir. Y eso me provocó una enfermedad en el hígado. Claro. Entonces, todo eso, porque todo es un organismo, todo eso se va complementando y eso produce una bomba, tanto emocional como físicamente. Entonces, en estos 3 meses que yo he estado ya viendo un progreso, porque no es el hecho de hacer el ejercicio, sino viendo que uno va logrando metas y que se siente después que por ejemplo, cuando yo termino la terapia, yo lo hago 2 veces a la semana, en el agua yo no siento peso, pero a las 2 horas se me desarrolla un apetito tremendo, como cuando hago ejercicio en un gimnasio, y al mismo tiempo aparecen dolores de los ejercicios mismos que uno ha hecho, o sea que son efectivos, que te dejan una muestra, al día siguiente ya han desaparecido, pero eso te va tonificando. Claro, el músculo está trabajando. Exacto, de ahí el dolor. Entonces ya uno se siente, por ejemplo, para mí yo tenía que levantarme de un sillón bajo con un bastón o con un sostén, ya yo lo hago por mi propia musculatura, sin apoyarme en nada, o sea, sosteniéndome los pies solamente. Entonces, esas son pequeñas gratificaciones. Son victorias. Sí, que uno va recibiendo. Entonces, eso te lleva, por ejemplo, ella sabe que yo no falto nunca a una terapia, porque yo sé que es lo positivo y que me va a dejar cosas positivas. Claro. Hay unas características que se utilizan para esto y el doctor mencionaba algunas de las cosas que tienen ustedes para que el paciente pueda irse movilizando y crearles retos que vayan trabajando esa musculatura. Sí, trabajamos con implementos. Al principio comenzamos sin nada, con la propia mano, trabajo con el agua, las ondas del agua.
Mientras más fuerza le ejerzamos al agua, pues más resistencia nos ofrece y ya eso es un trabajo de fuerza en sí. Pero cuando ya vemos que va mejorando, que hay más fuerza, que uno observa la movilidad del agua, porque hay ondas que te dicen si está trabajando duro o flojo o ve. Pero sí tenemos implementos que son como pesas del agua, que no pesan afuera. Usted dice, bueno, pero esto no pesa, pero cuando la bajamos, sí hacen una fuerza contraria que ¿Tú entonces, escuchaste al doctor? Sí, sí, porque al principio decía que le pesaban, pero ya las hace bien. Ya para él es muy fácil. Y a veces hacer presión con los flotadores. Sí, unos flotadores especiales que tú haces presión y eso es lo que me ha dado la fortaleza de los cuádriceps, sí. Se trabajan con implementos y tablas. Con la misma tabla de nadar hay ejercicios que no solo es nadar, sino ejercicios de caminatas, de bajar y subir la tabla. Se van haciendo variaciones dependiendo de la mejoría del paciente. Ejercicio de cuclilla. Sentadillas, sí, En el fuerza de agua. brazos, sí, todo, se hace todo. El agua es un gimnasio, como yo le explico a mis pacientes, tridimensional, porque tú puedes trabajar en todas las direcciones, porque no hay gravedad. Te presentan muchos resistencia quizás los pacientes a la hora de utilizar los implementos porque el cuerpo se va acostumbrando y una vez que ya tú puedes pues movilizarte en el agua cuando ya tienes implementos nuevos que utilizar, ¿te presentan alguna clase de resistencia? ¿Cómo lo manejas? No, ellos hacen, de verdad que son muy disciplinados. Ahora yo tengo que dar testimonio. Miley tiene el gran don de presentarle a uno todos los ejercicios que tiene que hacer de una manera tan amable y tan fácil y gradualmente que uno apenas se da cuenta de la necesidad del esfuerzo que uno lleva. Claro. Entonces ella también está muy atenta a cualquier movimiento que uno haga, si uno se siente cansado, deténgase, si la respiración está bien. O sea, ella está atenta 1000 por 1000 a todo lo que uno hace. Entonces, al darle ese seguimiento, uno se siente también mucho más seguro. Claro. ¿Estas terapias necesariamente deben hacerse de forma individual o existen terapias en grupo? Bueno, existen individual y en grupo, las dos modalidades, dependiendo de las necesidades del paciente o cliente en este caso. Las personas que tienen mayor movilidad, que más bien lo que tienen es una recuperación de rodilla, quizás tobillo, un hombro, o mantenimiento, como hablábamos ahorita, sí se puede trabajar en grupo. Se trabaja en grupo, 2 o 3, o a veces más. Pero ya no, en casos así, es más específico. Incluso se puede trabajar, en el caso de, ya llevo un tiempo y puedo manejar 2 pacientes, pero por ejemplo una escoliosis y una rodilla, prótesis, cadera, cosas así. Ya los niños sí se trabaja individual, cada niño, y las personas que no se valen por sí mismas, individual también. Yo creo que es importante que hablemos un poco del centro, porque muchas veces las personas desconocen qué facilidades pueden encontrar allí, cómo pueden llegar, si pueden llamar, solicitar información, qué días pueden asistir. Es importante que la gente tenga ese conocimiento, esa información. Sí, bueno, en el caso de la terapia acuática trabajamos de 8 de la mañana a 12 del día, solamente la mañana, la tarde no. Pero ahí se ofrecen servicios de terapia física, terapia ocupacional, dependiendo de lo que el médico le indique. Se puede llamar a la clínica, al centro de rehabilitación de la Universidad Católica y ahí le dan toda la información necesaria. Y los médicos refieren, no tiene que ser solamente el fisiatra, los médicos refieren, pero pasan por nuestros médicos del centro, lo evalúan y luego pasan a nosotros. O sea, hay 3 áreas. Hay un área para niños, que son terapeutas especialistas en niños. Hay un área de física, de terapia física, aparte, muy bien montada. Y luego está el área de la piscina.
O sea, lo que digo es que todo está muy bien montado, hay un personal eficiente, el ambiente, por ejemplo, en el lado de la piscina se mantiene muy limpio, es un jardín con árboles altos, florecidos, o sea que uno a veces tiene que flotar y uno pues lo que ve son las nubes. La Y naturaleza. eso ya con eso tú te relajas un poco. ¿Es para todo tipo de público? ¿Hay alguna limitación en el acceso? No, no, para todo tipo de público que vaya y se atienda con los médicos y luego, bueno, pues, pero no, Hay no hay muchos niños, limitación. niños de edad de menos de un año, Sí, hay muchos niños que trabajando. van, que los padres los llevan porque tienen problemas motores. Y, o sea, es un centro con mucha vida. Quizás un padre, por ejemplo, que tenga esta situación y quizás desconozca lo que tiene el niño, ¿puede recibir el diagnóstico en el centro? Sí, claro. Y a partir de ahí entonces recomendarle el tipo de terapia que Sí, necesita. porque es la fisiatra la que indica el tipo de tratamiento que lleva. Hay algo que no hemos tocado y es si esto implica alguna clase de riesgo. Sí. Bueno, el agua en sí tiene su riesgo porque el que no sabe se puede ahogar. Por eso que siempre estamos pendientes de los signos vitales de los pacientes, porque el agua ejerce una influencia en el organismo. Por la experiencia hemos tenido algunos pacientes que le han tenido temor. O sea, el temor, eso limita un poco el trabajo. Y por eso buscar la confianza, conversar con el paciente de los beneficios que tiene, para luego ir al agua, porque no siempre hay gente que tiene miedo, Sí. temor, que le dan ataques de pánico y entonces así no se puede trabajar. Eso es algo de riesgo, porque le puede subir la presión y puede tener dificultades. Eso te iba a decir, normalmente cuando se realizan ejercicios, pues se le hace una evaluación a las personas físicas para saber si puedes resistir un tipo de ejercicio. Hay personas que si sufren del corazón, de presión alta, pues se limita a algún tipo de ejercicio. Sí. En Sí, este caso no ya es esa así. evaluación la hace el El médico. fisiatra. Cuando el llega a médico. nosotros, ya es porque ya el médico lo ha recomendado. Por eso es que nosotros, bueno, tenemos la confianza a que existe el factor miedo, que ahí eso lo tratamos nosotros muy directo con él. Porque además la piscina es bajita, de aquí, Ok. no es una piscina profunda, tiene un nivel, tiene barras, está preparada para este tipo de trabajo. ¿Los limitaría en algún tipo de enfermedad previa que tenga esta persona que no sea física, de enfermedades, por ejemplo, como coronarias, este tipo de cosas para realizar estos ejercicios? No. No. Coronaria, no. Lo que sí limita, por ejemplo, son ulceraciones en la piel, este tipo de fiebres, este tipo de cosas sí, no. Puede ser. Alergias quizá a los elementos que se utilizan para las piscinas, para la También limpieza. hay personas Sí, que no lo sí, pueden sí. hacer, es por eso. Ujú. Sí. En ese caso tendría que cubrirse con una malla, ¿no? Sí, en el caso sí. Y hay igual personas que no pueden coger mucho sol, entonces Sí. a esas personas los ponemos temprano, porque como estamos rodeados de árboles, ya el sol nos viene a dar al mediodía. O sea, pero como la piscina es atemperada, pues no hay Sí. problema. Entonces, una última recomendación, cada uno pues desde su experiencia, Maily como terapeuta y usted doctor como ya un paciente que ha probado los beneficios de este tipo de terapia. Bueno, yo lo recomiendo a todas las personas que tengan problemas de columna, neurálgicos y problemas de movimiento, motores, pero sobre todo a las personas que no pueden hacer otro tipo de ejercicio, o sea, irse a un gimnasio, etcétera, que prueben esta modalidad, pero yo los recomiendo a toda persona que pase de los 50 años. Maily. Bueno, yo igual. Para mí, yo defiendo el agua porque creo mucho en lo bueno que trae.
Y les recomiendo a todas las personas que prueben este trabajo. No solamente a las personas que tienen algún problema, todas, porque vamos teniendo el día a día y esa carga y el agua nos desestresa. No solo terapias, también natación, todo. Aeróbica acuático. Sí, hay una serie de ejercicios. Sí, que muchos se están ejercicios realizando. donde el agua tiene una influencia muy buena sobre el organismo y los recomiendo a todos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, al doctor Luis Brea Franco, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, y Mayli Vanegas Gómez, quien es licenciada en Cultura Física. A ustedes las gracias por habernos acompañado e invitarles a que continúen disfrutando de nuestra programación y hasta una próxima entrega.